prehispánicas en el Perú, de las diferentes sociedades prehispánicas en el Perú, para poder hablarles de manera general, ¿no? Ya que son bastantes las sociedades, de manera que se han construido de manera articulada, orgánica. Si hacemos punto aparte que estas también eh, son, cohesionan un conjunto de etnias en sí, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a poder conversar hoy es que también pueden hacerlo, abrir el micro en cualquier momento o pueden escribir en el chat para conversar y hacerlo más dinámico y también resolver dudas y crear conocimiento, porque yo no lo sé todo y estamos en creación de conocimiento colectivo. El chat también está abierto, cualquiera de los compañeros puede ayudar para ver el chat en caso de no pueda. Y también preguntas pueden levantar la mano o el micro de frente, no hay ningún problema. Bien, para poder conocer las estructuras de poder en ciudades prehispánicas, un título que nos surgió como dije en la anterior sesión del equipo, no hay que remontarnos que no hay un código escrito netamente como lo tenemos en Grecia de Grecia Occidental. Sabemos que las dos sociedades tienen un código de comunicación simbólica en algunas, que todavía falta mucho estudio sobre eso, pero tenemos varias fuentes que nos pueden abrir puertos para poder conocer sobre esto. Una de estas son las crónicas que se hicieron a comienzos o inicios de la invasión española, que también van a servir para muchos historiadores y a ¿Qué redactar dice? su... ¿Se escucha? Aún se sigue escuchando un poco bajo. A ver, ahora, ¿se escucha? Perdón, ok. Ya, ahora sí. Ahora, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Sí, es que estoy hablando un poco bajo. Entonces, muchos de estos historiadores actuales como María Rostorowski, que también es una de las fuentes que he tomado para poder hablarles de esto de manera general, también toma las crónicas para poder relatar un discurso histórico en cuanto a las sociedades prehispánicas, sobre todo el Tahuantinsuyo. No vamos a hablar netamente del Tahuantinsuyo, vamos a hablar de todas así. De repente voy a saltarme una en otra, porque no es una clase netamente histórica de lineal, ¿no? Es algo general. Otra de las fuentes que nos permite eh, ver cómo han sido las sociedades prehispánicas son las costumbres actuales de los pueblos indígenas, lo voy a llamar indígenas o indios, no lo voy a llamar andinos ni campesinos, porque parte de la propuesta es politizar, pasar de este término despectivo indígena o indio para politizarlo y realmente no perder la identidad ancestral que corresponde a esto y poder recuperar identidad. Eh, Estas costumbres, a pesar de la hibridación que han surgido a través de los años para poder resistir, y en diferencia también de los territorios que están, eh, la distancia de los territorios, también vamos a ver que las costumbres varían, no hay una costumbre andina netamente pura, ¿no? Pero vamos a encontrar en algunas comunidades que de repente tienen menos civilización con las costumbres occidentales u otras, pero la sociedad y las costumbres andinas se mantienen resistiendo a través de los años. Lo podemos ver en la arquitectura, lo podemos ver en las tradiciones, en las fiestas, ¿no? Lo podemos ver en la misma religiosidad popular, lo podemos ver también. Prácticamente la Virgen María que se ha convertido en una devoción popular más allá del estructuralismo, la estructura católica, mejor dicho, es la representación de, del personal, ¿sí? ¿No? Esa es una interpretación personal que también iba revisando con algunas fuentes. Eh, la religiosidad popular tiene mucho de andino, así que vamos revisando y observando bien. Y así vamos a encontrar mucha resistencia indígena a pesar de la eliminación, tanto en las urbes y mucho más todavía vamos a encontrar esto en las comunidades, mientras más alejadas o estén de manera más autónoma,
eh, de la urbe y del Estado, vamos a encontrar más cercanía a lo ancestral, dentro de la percepción, dentro de lo que he observado, dentro de lo que he revisado. Cualquier postura en contra pueden ponerlo, escribirlo o decirlo. Eh, la arqueología es una fuente importante para poder también comprender las sociedades prehispánicas, y la arqueología actualmente está trabajando de manera multidisciplinaria, y eso es lo que lo está haciendo mucho más rico, ¿no? Trabajan con sociólogos, antropólogos, entre otros, para poder ir haciendo un relato de cómo eran estas sociedades, y es que falta mucho más todavía conocer sobre estas sociedades. Hay mucho que descubrir, ¿no? y, y eso es una tarea pendiente para todos los que estamos aquí también, que nos interesa la política, porque para poder construir un proyecto de Perú dentro de la final política que tenemos, necesitamos un conocimiento ancestral, eh, ni siquiera tanto ancestral histórico en estos seres antiguos, porque si sacamos en cuenta solo son 500 años de diferencia por ahí más o menos de que vinieron los españoles, y las sociedades prehispánicas tienen mucho más años de antigüedad, ¿no? Incluso que siguen perdurando ciertas cosas de ellos y resistiendo. Bueno, eso tenemos como fuentes para poder ir trabajando esto, que es un trabajo base en sí, ¿no? No es algo que totalmente está terminado. El problema teórico que tenemos es que es el poder de los Andes. Acá tenemos una dificultad que han pasado arqueólogos, historiadores, entre otros estudiosos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, las categorías. Queremos estudiar sociedades no occidentales con categorías occidentales. En muchos años se ha utilizado el término Estado, ¿no? Para designar ciertas sociedades prehispánicas, sobre todo la sociedad tahuantinsuyo, cosa que es un error fatal, porque dentro de los idiomas originarios, mejor decir, de los idiomas ancestrales, eh, hay términos que designan poder exactamente, pero que se diferencian del concepto literal como el que nosotros conocemos. Además, recordemos que el término Estado en Occidente no Cristian, se escucha. no se te escucha muy bien, honestamente. Tengo un problema entonces con el micro, es algo raro. A ver. Sí. ¿Ahora se me escucha? Sí, se me escucha mejor, pero trata de que esa calidad se mantenga y que no sea solamente un par de veces. Porque, o sea, cuando Lucía te dijo, ¿se escucha? Sí, se escuchaba bien, pero luego empezó a volver a no escucharse bien. ¿Es Y, por el por ejemplo, volumen de no te... voz o de repente es porque como estás, el clima está acá medio extraño, de repente la señal está variando, ¿no? Es Puede inestable. ser. Puede ser. Pero Entonces, trata de hablar más alto si puedes para ya, compensar. ya, está bien, está bien. Entonces, las categorías no son pues, como dije, no son exactas para poder decir qué fue Estado, ¿no? Si Tahuantinsuyo fue Estado, tal sociedad fue Estado, etcétera, ¿no? Dentro de los propios idiomas, y es que más nos falta descubrir más estudios sobre esto, ya que hay muchos idiomas extintos de estas sociedades que tenían términos que designaban lo que nosotros conocemos como justicia, poder, entre otros, ¿no? Ahora, eh, es más, las categorías políticas que tenemos de Occidente son creaciones que no son muy antiguas, ¿no? Que se han ido formando a lo largo de la historia de Occidente para interpretar sus sociedades que han determinado el curso y el relato histórico que gobierna el globo en sí, ¿no? El discurso oficial.
Y por ese lado es que estas categorías no son tan antiguas, no tan antiguas, ¿no? Esas categorías como Estado u otras son categorías que mm, no pasan sus 500 años también. Bueno, entonces acá tenemos este problema, ¿no? ¿Cómo categorizamos el poder los conceptos que tengan relación con el poder aquí en los Andes peruanos o en las sociedades prehispánicas del Perú, para ser más específico, porque recordemos que toda Sudamérica ha tenido sociedades diferentes niveles organizativos y con diferentes procesos históricos, ¿no? Desde el sur hasta el norte, dentro de Sudamérica. Bien, las sociedades andinas sí tuvieron un desarrollo complejo político. No, a diferencia de Occidente, no hubo este desarrollo alfabético para poder registrar la historia, ¿no? El mercado no era un mercado capitalista, si queremos verlo como ahora. ¿Por qué hacemos énfasis en un mercado capitalista? Porque ha habido eh, teóricos dentro de la izquierda, del socialismo, que han querido plantear que las sociedades prehispánicas, sobre todo el Tahuantinsuyo, han sido sociedades socialistas o algo por el estilo, ¿no? Es algo muy difícil de hacer esto ahora, porque tratar de categorizar, ¿no? Dentro de las ideologías, de las doctrinas o de la ciencia social es muy difícil. Entonces, tenemos que conocer primero, uno, yo creo que esta es la propuesta, la arqueología, y lo otro es los idiomas. Y es muy básico esto, porque el idioma es todo un mundo, ¿no? Y representa todo el mundo organizativo dentro del lenguaje. Entonces, es importante esto, ¿no? Ahora, pero podemos entender que en los Andes siempre ha habido esto, el control del excedente, es decir, de la producción agraria, que se viene dando mmm, este desarrollo de la producción agraria desde que el hombre peruano, tenemos evidencias arqueológicas, tiene más o menos unos 10.000 años, ¿no? Por esos territorios. Tenemos ahí evidencias arqueológicas, pinturas rupestres, entre otras, herramientas líticas, que ha ido apareciendo ya Homo sapiens y que ha ido reconociendo el territorio y que ha ido también relacionándose con ese territorio hasta llegar al estado o a la forma, mejor dicho, de ser un hombre que trabaja la tierra para poder tener producto de la tierra y esto tenerlo como excedente. Y a lo largo de las sociedades prehispánicas se ha trabajado en base al excedente, ¿no? Todas las sociedades prehispánicas han tenido como economía principal la agricultura. Eso ya creo que todos lo tenemos en cuenta, ¿no? La agricultura ha sido la base fundamental de la economía en las sociedades prehispánicas. Sin la agricultura no habría un movimiento económico. Pero esta agricultura siempre ha producido excedente. Ese era el fin de las sociedades prehispánicas. La capacidad de coerción nos referimos a esta capacidad de negociación o de articulación entre las jerarquías que tenían las sociedades, porque no podemos negar que esas sociedades, si eran jerárquicas, y vamos a tener también diferentes tipos de niveles jerárquicos, ¿no? Algunas van a tratar de romper también estas jerarquías. No vamos a tocar todas porque son muchísimas sociedades prehispánicas y cada sociedad prehispánica, como dije, es un conjunto de etnias también. La etnia reconociéndolo como un pueblo con su propia tradición, su propia cultura, su propia identidad sobre todo, ¿no? Entonces, va a haber ese tipo de articulación de poder, ¿no? Entre la jerarquía y no, la palabra ciudadano no entra acá, los individuos, ¿no? Los individuos o el hombre de ese momento, ¿no? Eh, Hay una separación ahí entramos otra vez en la jerarquía, los que deciden y los que producen, ¿no? Ahora, como estamos en una escuela autónoma, tenemos tres preguntas que pueden ir respondiendo en el chat, ¿no?
para poder ver esta separación estructural, ¿no? Si el poder ritual es un poder político, es una pregunta muy importante, porque vamos a entrar en una conclusión que tienen todas las sociedades prehispánicas dentro de este pequeño trabajo. Es un pequeño trabajo porque esto da para más todavía, ¿no? Creo que hay pocos teóricos de las ciencias sociales que han trabajado esto de manera global, ¿no? Porque se he visto algunos trabajos por ahí, así de manera individual, ¿no? Por ahí. Algún material hemos subido también dentro del grupo de la escuela, sobre todo de Murra, que va trabajando un poco esto, ¿no? Del hombre andino, ¿no? Del poder y todo eso. Ahora, ¿el poder ritual es un poder político? Pónganlo ahí. Puede existir autoridad sin dominación, es algo interesante, porque dentro de nuestra postura estamos trabajando eso. ¿Y cuándo la coordinación deviene en jerarquía? ¿En qué momento las sociedades prehispánicas construyen jerarquías? Esa es una pregunta muy importante porque a veces tendemos a idealizar las sociedades prehispánicas, sobre todo dentro de la izquierda y dentro de muchos sectores intelectuales, sobre todo limeños, entre otros, han idealizado mucho el Tahuantinsuyo, ¿no? Pero ya a lo largo de la historia de estos años hemos visto que el Tahuantinsuyo no ha sido totalmente una sociedad de ángeles, como algunos han querido decirlo, pero sí ha tenido muchos puntos a favor, a diferencia de las sociedades occidentales, ¿no? Eso nadie lo puede negar, como toda sociedad tiene muchos puntos a favor, y es importante conocerlos, porque todo proyecto o programa político, ¿no? Porque los anarquistas también apostamos por un programa político, no es que nosotros somos desorganizados, no estudiamos la realidad, no hacemos interpretación de la realidad, no, todo lo contrario, si hacemos eso para poder, pues estamos acá, para poder hacer un programa político, y es importante conocer la historia, a pesar de que tenemos esta dificultad de que no hay un código escrito como lo tiene Occidente, ¿no? Pero tenemos otras bases, otras fuentes, como ya les he mencionado, para poder conocer y a través de esto crear un programa político, no como partido, porque no es nuestra intención, totalmente antipartidario, los partidos no sirven en el Perú, están caducos y siempre han sido producto del nacimiento de la democracia representativa en Occidente para poder validar el capital y el Estado, ¿no? Entonces, sino desde los movimientos sociales, las organizaciones, las macroorganizaciones que puedan hacer presión al Estado, porque no creo que el Estado caiga mañana, ¿no? Ni que el capital caiga mañana, es una lucha que estamos construyendo, ¿no? Es una que estamos construyendo, ¿no? Entonces, estas tres preguntas que queden pendientes, pueden ir respondiéndolas o pueden ir pensándolas. Algo muy básico que vamos a encontrar en las sociedades prehispánicas es el ayllu. Dentro del concepto andino, o la ontología andina, el ayllu no solo es las personas que conforman, ¿no? El pueblo, sino el ayllu es el territorio, las personas y el lazo que se va construyendo a través de esto y todo lo que deviene de esta construcción social eh, y, ¿cómo podríamos decir?, interindividual que hay entre sujetos que pertenecen al ayllu. El ayllu también tiene una connotación religiosa, es decir, los ayllus no nacen porque dijeron, bueno, trabajamos juntos y ya está, ¿no? Sino que a lo largo de toda esta construcción de sociedades, el hombre ha tenido puntos de encuentro donde se han unido en base a un líder, a base de familias. Entonces, el ayllu también va a tener una connotación también ceremonial. Y esto lo vamos a encontrar en todas las sociedades andinas, ¿no? Ceremonial. Definir el ayllu ya es una categoría política dentro del mundo, del mundo prehispánico. Entonces, cuando hablamos ya del ayllu, ya es una categoría política. Y algunos todos lo toman como solo una cuestión
de historia, de denominación, no, ya es una categoría política el año, porque determina también la relación de poder que hay entre todos, ¿no? La distribución de los recursos, cómo vamos a habitar los territorios, nuestros ancestros como autoridades vigentes también. El mundo andino es muy complejo, ¿no? La muerte no es una cuestión que se muere y ya está, sino los muertos coexisten con el hombre andino. Y no solo es en algunas sociedades, es en casi todas o todas, por mejor decirlo, las sociedades andinas prehispánicas. Entonces, en el año vamos a encontrar esto, la base de parentesco, el territorio, el trabajo colectivo, la producción y la redistribución interna, y acá tenemos desde la lectura anarquista que hacemos, ¿no? Cómo se puede entender esto como comunalidad, ¿no? Orgánica con autonomía relativa. Pero en contextos imperiales, la pregunta es, ¿tuvo una base autónoma o fue una célula administrativa? A esa pregunta también les dejo para que vayan pensando si el ALU fue una base autónoma o una célula administrativa. Bueno, este proceso de organización de sociedades ya conocemos que la civilización más estudiada dentro de América del Sur es Caral, ¿no? Que tiene 5.000 años de antigüedad. Ah, pero hay otras que también se han organizado, también en el territorio peruano, sin hablar de otros territorios fuera del Perú, que también hay estudios que no están muy, evidencias que no están siendo muy estudiadas. La arqueología es una disciplina que no le importa mucho a la academia peruana u otros, ni al gobierno, ni a los gobiernos, porque la arqueología va a abrir las puertas para que realmente haya una identidad fuerte y la identidad va a poder unirnos para poder trabajar un proyecto político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Con Caral conocemos que ya hay una jerarquía, ¿no? Está declarada como una sociedad eh, muy antigua, todos lo sabemos, ¿no? Una sociedad muy antigua, como las grandes sociedades históricas dentro del relato histórico hegemónico que tenemos. Caral está ahí también, y ya vemos jerarquía, ¿no? ¿Vemos el trabajo de Lelio? Sí, vemos el trabajo cooperativo, territorial, ¿sí? Ya está presente el año. Pero, ¿qué es lo que vemos acá en Caral? En Caral ya vemos ya centros de concentración de poder, ¿no? Por eso es que en Supe tenemos ahí todos unos monumentos arquitectónicos y arqueológicos muy interesantes de poder administrativo, pero sobre todo ceremonial, ¿no? La jerarquía de Caral no está basada en la ceremonia. Ceremonia vamos a tomarlo como lo religioso, ¿no? Estructural. El hombre andino, el hombre prehispánico, ¿no? Y el hombre andino actual es muy ceremonial. Eh, Disculpen. Entonces vamos a encontrar jerarquías. Pero lo interesante de Caral, ¿qué es? En Caral no hay evidencias de armas, ¿no? Hubo una jerarquía, pero no una jerarquía que se impuso por armas. Es algo interesante, que hasta ahorita no se ha descubierto armas, ¿no? Se ha descubierto el uso de psicoactivos, ¿no? Como el San Pedro, entre otros. Eh, Se ha descubierto muchas cosas, pero no se ha descubierto el uso de armas. Entonces, ¿cómo conquistaron? ¿Cómo organizaron? Supuestamente las sociedades occidentales tenemos que siempre las conquistas han sido en base a la fuerza, a la guerra, ¿no? Y a la coerción militar, cosa que aquí no ha habido esto en Caral. En Caral vemos que según las evidencias podemos interpretar que ha sido una, eh, una coerción religiosa estructural. Los centros ceremoniales que hay en Caral son centros ceremoniales administrativos y de poder, y religiosos sobre todo. Entonces estamos hablando, acá la religión si la podemos tomar como ideología, que es una conquista ideológica lo que hicieron ahí, una agrupación ideológica, que lo vamos a ir repitiendo en otras sociedades posteriores.
la religiosidad estructural de las sociedades prehispánicas es muy importante para poder organizar el poder. Ya comenzamos con este tema de la centralización ritual Chavín, Tiahuanaco, ¿no? Nos pasamos, estamos saltando así de horizontes, de temporadas históricas en el Perú. Acá vamos a ver, Chavín, al igual que Caral, tampoco hay evidencia arqueológica de armas. Hubo una jerarquía, sí, una jerarquía, se habla, ¿no? Dentro de las categorías que quieran acercarse a esto, a la interpretación de cómo era el poder ahí, la teocracia, ¿no? Quien estaba en el centro de poder, Chavín, pues eran sacerdotes que gobernaban. Por eso no sé si habrán logrado ver el documental que mis compas dije que pasen antes, es interesante. Si no lo vieron, se han dado cuenta que para poder integrar todo un conjunto de poblaciones, se tiene que pasar por todo un ritual, ¿no? Y en Chavín se pasaba eso. Una sociedad que centralizaba el poder en base a la religiosidad, y la religiosidad que ellos tenían y la religión estructurada estaba muy ligada a la arquitectura y estaba muy ligada al consumo de psicoactivos para poder comunicarse con los dioses. Los líderes de todos los pueblos que querían integrarse a Chavín, querían integrarse a Chavín, pues tenían que pasar por esta iniciación. Este contacto con los dioses ya eran parte, los integraba, o eran parte de Chavín, ¿no? Eh, y es algo interesante, ¿no? Otra vez vemos acá lo ceremonial, que es muy importante en el hombre prehispánico del Perú. Lo ceremonial, otra vez, centralizando y reorganizando el poder. Entonces, hay una jerarquía, sí, el trabajo Hilario sigue, el trabajo cooperativo, comunal sigue, ¿no? La base económica está ahí. Y tenemos otra sociedad que está Guanaco, que también es una sociedad ritual, que los que han podido tener la oportunidad de ir a visitar Bolivia, encontrarán la- las, los restos arqueológicos de Tiahuanaco son muy, muy geniales. Construcciones, es más antiguo que las construcciones incaicas que están en Cusco, ¿no? Como Machu Picchu u otras, ¿no? Son construcciones que tienen una tecnología muy interesante por la cuestión de los sonidos, no sé, es un relato muy grande que tendría que explicar eso. Pero vamos a encontrar que también Tiahuanaco, el centro administrativo de poder también es centro administrativo de poder, centro administrativo religioso, ¿no? Vamos a encontrar eso, siempre va a estar presente ahí, ¿no? La teocracia. ¿Pero por qué? Porque el hombre eh, prehispánico, otra vez nos remontamos al tiempo, en ese conjunto, en esa evolución, ese traspaso histórico, ha ido relacionándose con el territorio e identificándose y trabajando en base al territorio y construyendo y despertando esta espiritualidad que es inherente al humano. El humano es un animal que está despierto a lo que podemos llamar como espiritual por la búsqueda de dónde nace todo, ¿no? Esta curiosidad que tiene el humano, ¿no? Que y si revisamos en la historia de la humanidad, en las diferentes sociedades, está presente, ¿no? Con diferentes formas de articulación religiosa o estructuración de la religiosidad, de la espiritualidad, que ya son cosas muy apartes del despertar espiritual, ¿no? Y va a ir descubriendo esta importancia de conectarse
con lo espiritual. Y sabemos que lo espiritual, lo religioso, en el nombre prehispánico, está ligado mucho a lo material, que es lo que él ve, que es la naturaleza, ¿no? Las montañas, los ríos, el cielo, las estrellas, ¿no? Eh, rocas, quizás, ¿no? Cuevas. Y para el hombre andino va a ser muy importante esto porque también va a identificarse con estos elementos y va a ser parte también de su territorio y parte de su identidad. Entonces ahí vemos algo complejo que en Occidente quizás no hemos visto mucho, ¿no? Por eso es que el territorio es muy importante para las sociedades prehispánicas y para las sociedades indígenas o indias, las comunidades que están en el Perú, porque es parte de ellos y eh, eh, no sentirse parte del territorio es como quitarles todo el cuerpo, algo así. Entonces, en Tahuanaco también vamos a ver esta religiosidad porque estos centros ceremoniales van a servir para poder, no solo son centros de adoración o de veneración a los dioses, sino también son centros de estudio astronómico, y el estudio astronómico sirve mucho para poder tener algún tipo de conocimiento o conocimiento del clima y de los cambios que tiene la naturaleza en estos territorios. Que por lo tanto ustedes ven que en estos territorios el clima es bien inestable. Tenemos de repente un poco más de 30 años, hemos visto cómo el clima en el Perú es una locura total, ¿no? Entonces, para el hombre prehispánico es importante la religiosidad, no porque necesitan adorar solo a alguien o se siente identificado, sino porque este contacto con la naturaleza le permite también saber lo necesario para poder manejar su economía, que está basada en la agricultura, y ver cómo va el clima y cómo va la naturaleza, y así eh, seguir conservando su economía. Por eso es que son importantes estos centros ceremoniales, tanto en Chavín como en Tiahuanaco como otros que vamos a encontrar en todas las sociedades prehispánicas, porque son centros de ciencia. Entonces, si le queremos poner una categoría occidental, centros de conocimiento para conocer eso, ¿no? El clima, para conocer los cambios naturales y así tener un mejor manejo de la agricultura y todo lo que tenga que ver con las satisfacciones de necesidades materiales de los pobladores. Es más, vamos a encontrar ahí en Tiahuanaco una tremenda chacana dentro de uno de, de los templos, la palabra no es templo, centros administrativos lo llamaría, una tremenda chacana enorme, 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 que conecta cuatro puntos importantes lo que consideraban Tiahuanaco dentro de las extensiones territoriales de su tiempo. Y esta chacana también lo vamos a encontrar en Caral. Ya, la chacana es un símbolo muy importante que se va orientando en el número 4. El número 4 es un número importante, no como cuenta, ¿no? Algunos dicen, no, el número 10 es un número decimal para el hombre andino. Sí, 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 pero para contabilidad. Pero el número 4 de manera simbólica y de manera de categoría territorial, es muy importante. Va a darse cuenta si vamos revisando leyendas o vamos revisando la división de territorio, entre otras cosas. El número 4 es muy importante. Eh, el poder articulado de los centros ceremoniales. No hay un aparato militar expansivo, como les dije, al igual como pasa en Caral. Hay un monopolio simbólico, no nos referimos al monopolio simbólico, nos referimos a lo religioso. Lo religioso, en base a la religión estructurada que ellos tienen, están construyendo dioses, estos dioses son símbolos. Dentro de Tiahuanaco vamos a conocer un dios muy conocido, que es el dios de las varas, que va a estar dentro de su arquitectura y dentro de su cerámica, dentro de todas sus manifestaciones culturales que ellos tienen, que este dios de las varas en Tiahuanaco lo encontramos muy presente, pero también lo vamos a encontrar en otras sociedades prehispánicas.
¿Eso qué quiere decir? Que el simbolismo religioso va transmitiendo cierta unidad y recordemos que el simbolismo religioso también, detrás de eso hay todo un conjunto de saberes, ¿no? El saber religioso, en lo prehispánico, como ya les mencioné, también es un saber científico, o sea, tiene un conjunto de conocimientos de la naturaleza, no es religión pura como en Occidente, viene, ¿no? Con solo una cuestión religiosa, pero no, digamos, la explicación de Cristo no nos da una explicación de la naturaleza. Acá funciona diferente. Eh, Preguntas. ¿La dominación puede ser ideológica antes que militar? Porque nos hemos dado cuenta que Occidente siempre ha aprovechado de la guerra para poder hacer, construir sociedades, ¿no? ¿La hegemonía ritual produce obediencia estructural? ¿Sí o no? Qué les parece? Parece que sí, ¿no? Contesten. ¿Puede haber dominación sin ejército? Una pregunta interesante. En estas sociedades hemos visto eso, ¿no? Hemos encontrado que no hemos encontrado en algunas sociedades presencia de armas, pero la dominación ha sido ceremonial, simbólica, religiosa. Jefaturas militares y estratificación. Ya que te encontramos ya estamos metiéndonos con sociedades que sí utilizaron la violencia, el poder militar, eh, para la generación de poder, ¿no? En Moche vamos a encontrar jerarquías guerreras, hay evidencia de eso, ustedes dentro de las evidencias arqueológicas, los, los entierros, ¿no? Y no solo de los líderes, no, de los líderes, mejor dicho, ¿no? De los líderes vamos a encontrarlos rodeados, enterrados, rodeados de soldados, ¿no? O de individuos que ejercían poder guerrero, ¿no? Poder militar. Hasta el mismo gobernante también está rodeado de algún tipo de utensilio militar. Evidencias hay, ¿no? Había jerarquía militar, había estructura militar, por lo tanto había generación de poder en base a lo militar. Sacrificios humanos, pero esto generalmente en las sociedades prehispánicas es por una cuestión del ejército dominado, ¿no? El ejército dominado, conquistado, se volvía parte de alguna entrega, ¿no? O de algún trofeo. Eso es una cuestión simbólica dentro de, de este trabajo militar que había en las ciudades prehispánicas. Control hidráulico agrícola, que no solo había en Mocha, sino también había en todas las sociedades prehispánicas. La ingeniería hidráulica inca es la herencia de toda la ingeniería hidráulica de las sociedades anteriores al Tahuantinsuyo. Es la herencia de todo eso. ¿Por qué? Porque la economía fue agrícola. ¿Y qué se necesita para poder cultivar? Agua. Y recuerden que el hombre andino era muy observador de la naturaleza, se relacionó tanto que vio que era un recurso importante y por lo tanto tenía que crear tecnología hidráulica para poder eso, ¿no? Bueno, para poder mantener la economía agrícola. Toda la iconografía que tenemos en la cerámica, vemos que hay un poder concentrado, ¿no? Que hay personas que manejan el poder, ¿no? Los mismos líderes enterrados ya es poder, ¿no? Hay jerarquías, ¿no? Eh, pero también vemos la distribución de trabajo eh, por oficios. Es algo interesante que no solo es en Moche, ¿no? También en las diferentes sociedades, ¿no? Se ve la distribución de trabajo por oficios, pero sin obviar el trabajo comunal, o el trabajo del aire, mejor dicho, ¿no? O de la integración dentro del aire. A preguntar, ¿la especialización militar suele proceder al Estado?
Eso es algo interesante, ¿no? Entonces, antes del Estado está lo militar, o el Estado está primero, o el Estado se construye con poder militar. Hay que preguntarnos también si la violencia ritual es legítima jerarquía, ¿no? ¿Por qué? Porque esta violencia, como les dije, que ejercían los de la sociedad moche, tiene también una carga ceremonial. No es violencia nada más, como podemos ver de repente en sociedades occidentales u otras, aunque hay sociedades que no son occidentales, fuera de América, que también tenían su contenido ceremonial, ¿no? Pero acá también lo vemos. Violencia de conquista, pero ofrecida o ligada a lo religioso. ¿Es la guerra un acelerador de centralización? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿La guerra ayuda a que se centralice el poder? Estamos haciendo una comparación porque ya les hablé de las sociedades anteriores que hemos tocado, de que también como ellos tenían esta relación con lo militar. Vamos a hablar, entre comillas, del primer estado, ¿no? Para poder entender un poquito, ¿no? Utilizando estas categorías occidentales, que es un poco complicado, ¿no? Por la falta de mayor estudio. Wari es uno de las sociedades que debería ser más estudiada, o, no, bueno, todas deberían ser estudiadas, pero es una sociedad que debería ser muy estudiada, mejor dicho, que ha sido olvidada por los incas, ¿no? Sabemos que Wari llega a una extensión dentro de las sociedades prehispánicas del Perú, del territorio peruano, a gran escala, ¿no? A gran escala. Los contemporáneos de Wari eran los Tiahuanaco. Lo curioso de Wari y Tiahuanaco es que compartían algunos símbolos religiosos. El dios de las balas lo encontramos en Wari también, algo interesante. Recuerden que lo religioso es ideológico y lo ideológico trae conocimiento no solo de dioses en el mundo andino, en el mundo prehispánico, sino también otro tipo de saberes para poder manejar la economía y el poder. En Wari ya vamos a encontrar ya una red de sociedades organizadas, por eso tenemos ahí en la imagen esta red de caminos que se adelanta al Capajñán. Es más, ustedes saben que los caminos Wari, es la base del Capajñán, ¿no? Y los incas fueron muy astutos, ¿no? Los incas tomaron todo para volverlo suyo y sofisticarlo a su manera y construir todo lo que conocemos hasta ahora de los incas, ¿no? Que es una sociedad muy respetada a nivel global, por así decirlo, y eso hace que se olvide un poco de las sociedades anteriores a ellos. El almacenamiento central también encontramos ahí. Central se refiere al almacenamiento de excedentes, ¿no? Colonias administrativas. Para poder extenderse, ¿qué se necesita? Se necesita esta categoría política que es el MITMAG o el MITIMAE, ¿no? Que es un grupo de personas que van a otro territorio y tienen la función de eh, controlar, controlar o el poder o transmitir quién lleva el poder en ese territorio. Hablar de los mismas es muy interesante porque ellos también sufren todo un proceso de evolución estructural, porque muchas veces se han entendido que partían de su misma población y, y, que tenían una función ahí y solo ya solo defendían al Estado central, por así decirlo, o al gobierno central, o al eje de poder central, mejor dicho, para no caer en categorías tan occidentales, que es un poco difícil, se han dado cuenta. Eh, porque, recuerden, ¿no? Si mandamos a un grupo de personas a otro territorio, es obvio que va a haber descendencia y que va a haber interrelación con la población del territorio al cual estás transmitiendo quién tiene el eje de poder actualmente, ¿no?
y van ya estos sucesores, los mismos ya no solo van a transmitir el eje de poder, sino también van a construir una identidad dentro de ese territorio al cual no pertenecían. Ese es un fenómeno interesante que también los arqueólogos trabajan, los historiadores también trabajan eso, dentro de Wari, y también sucede también dentro del Tahuantinsuyo. Y posteriormente también se va conservando un poco, ¿no? Se sabe que ya cuando vienen los invasores, algunas cosas se van conservando para poder eh, construir poder europeo en ese territorio. Acá ya tenemos una burocracia y acá vienen otras preguntas que tiene que ver con la separación del centro administrativo y la base productiva, ¿no? Wari cumple criterios de Estado, es por eso que a veces se cae en esto que llamamos Estado a Wari, pero se llama Estado también al Tahuantinsuyo, para poder entenderlo dentro de nuestros estudios académicos o nuestra comprensión en general. Wari cumple el criterio de Estado. ¿Cuál es el criterio de Estado? ¿No? El monopolio coercitivo del poder, la concentración de poder. Recuerden que el Estado concentra el poder, una persona concentra el poder o un grupo de personas concentra el poder, más la burocracia, ¿no? Es decir, que hay diferentes cargos, y cosa que lo va a ver en Wari, porque va a haber diferentes personas que se van a encargar de los diferentes territorios, por la extensión. Acá viene algo clave, ¿no? La extensión también nos llevará a burocratizar el poder. Y es algo que siempre nos preguntamos los que estamos dentro del anarquismo, porque decimos, el anarquismo sí se puede llevar a cabo, decimos, ¿no? Pero en grupos pequeños. Ah, y en grupos grandes siempre nos vamos a volver burocráticos y estatales, estatistas. Esa es, esa es la gran duda, ¿no? La expansión. Bueno, estados regionales otra vez, categoría occidental. Eh, Acá la palabra más, lo que se podría llamar es señoríos, ¿no? Los señoríos es algo más exacto, ¿no? Encontramos en Chimú, encontramos que el poder, otra vez encontramos una categoría acá occidental, que es un poco difícil deshacerse de esto. El poder es hereditario. En Chincha vamos a encontrar ya eh, una cuestión de comercial marítima, porque Chincha es una sociedad de navegantes. Eso es lo interesante de ellos. Su especialidad eh, económica es la navegación, y a partir de la navegación extraer los recursos del mar para poder también tener algún tipo de intercambio eh, con otras zonas. Eh, Preguntas. ¿La centralización económica implica centralización política? Y lo otro, el comercio genera jerarquía, porque vamos a ver que los chinchas son expertos comerciantes. Dentro de todas las sociedades prehispánicas, los chinchas son los comerciantes por excelencia, porque se viajan por todo lado intercambiando los productos marítimos y todos los productos que han podido obtener en sus viajes. Esto genera jerarquía, el comercio genera jerarquía, puede haber jerarquía sin comercio, o no, le he hecho mal, ¿no? Puede haber comercio sin jerarquía, mejor dicho. Toda administración compleja es estatal, y ahí otra vez vamos a la pregunta, ¿no? Si que realmente vamos a poder organizar territorios, vamos a tener que volverlo más complejos y esto nos va a volver estatistas. Hemos pasado un montón de sociedades, ¿no? Porque hay más. Y aquí les voy a expandir un poquito, porque hablar del Tahuantinsuyo es hablar también de las sociedades anteriores. El Tahuantinsuyo por sí ya es una categoría política. Eh, Acá ya yo ya no le puedo decir imperio, confederación. Esto es ya una cuestión de cuestionamientos para poder entrar dentro de los conceptos eh, occidentales. El Tahuantinsuyo de por sí ya es un concepto político. Eh,
la palabra clave de organización del poder, o el número clave, es el 4. Y eso no solo es con los incas, sino también es con diferentes sociedades eh, prehispánicas. Vamos a ver aquí que el Tahuantinsuyo sí hay una concentración de poder, porque vemos que el poder está en Cusco, que se fue construyendo en base a, según la arqueología y según la historia, y según otras evidencias también de las ciencias sociales, se va construyendo en base a de la decadencia de Tiahuanaco, es lo más próximo que se dice, porque Tiahuanaco y Huari conviven, ¿no? Antes del Tahuantinsuyo. Ahora, los incas también ya estaban, ¿ah? Por ahí más o menos. No es, porque las decadencias de estos dos, de estos dos grandes centros de poder no, no fue rápida, sino fue un proceso. Y es algo interesante porque no se sabe exactamente por qué cae Huari y por qué cae Tiahuanaco. La especulación mía es los cambios climáticos inestables que tenemos en estos territorios, ¿no? Es, acá el clima es muy loco, entre comillas, muy disperso, muy inestable. Um, el centro de poder es el Cusco, se forma un linaje desde que este señorío del altiplano viene. Se dice que es un señorío que estaba cerca al lago Titicaca, por eso la leyenda siempre hace referencia al lago Titicaca. Eh, los cronistas también van a hablar un poco de esto, tanto españoles como otros. Y se va expandiendo los territorios en base a coerción religiosa, coerción económica, coerción militar, eh, dependiendo de la sociedad con la que están haciendo esto, o a la que quieren anexar, o dependiendo del pueblo. Ahora, cada suyo es el conjunto de diferentes sociedades, y estas sociedades está compuesta por macroetnias, etnias y etnias más pequeñas. Eh, el Tahuantinsuyo es una cosa fenomenal porque hay muchos pueblos en sí, ¿no? Ya con nuestro lenguaje un poco más actual. Cada pueblo, pues, tiene diferencias. Entonces, por eso cada suyo constituye eso territorialmente ciertos sectores provinciales, pero que manejan ciertos pueblos, ¿no? Con todo lo que les he explicado. Eh, ahora acá que vemos, ¿no? La mitad es obligatorio, es un trabajo obligatorio, ¿no? Ya vemos que es una disposición estatal muy fuerte dentro del Tahuantinsuyo. Es un trabajo para el Tahuantinsuyo en sí. Mm, acá quiero hacer énfasis en los almacenes, ¿no? Vemos que hay una red de almacenes que son los tambos que conocemos, que están distribuidos a lo largo de los caminos de Capacnía y de los diferentes territorios, diferentes pueblos en sí, que integran el Tahuantinsuyo. Y es algo que me hago énfasis porque a mí me importa mucho la excedencia. Estamos viendo que las sociedades prehispánicas trabajaban en base al excedente de la producción agrícola. Estamos hablando no solo de una economía agrícola, esto ya es una opinión personal, ¿no? Estamos hablando también de una economía de la excelencia. ¿Por qué era necesaria la excedencia? Porque los climas cambian, hay tiempos de sequía, hay tiempos difíciles y hay que satisfacer las necesidades de la sociedad.
Entonces, es algo muy interesante esto, la economía de la excedencia, cosa que no lo vemos en el Perú actual, ¿cierto? Pero en las comunidades andinas actuales sí vemos que trabajan en base a eso. Sus productos agrícolas y ganaderos es- tienen dos partes, ¿no? El autosostenimiento familiar y la negociación para traer otros productos que ellos no producen. Y lo guardan por un año, meses. Es algo fenomenal. Por eso que es importante pasar de este estudio de las sociedades prehispánicas a conocer nuestras sociedades o nuestras comunidades actuales, eh, andinas, indígenas, indias. O sea, a mí me gusta mucho la palabra indio últimamente porque estoy en esta cuestión de politización y de recuperación de mi cultura ancestral, porque yo soy descendiente de indios, indígenas, quechohablantes, pero todo el proceso de globalización, urbanización, migración, la hegemonización mundial hace que, o ha hecho que perdamos todo esto. Y este constructo de identidad es muy importante para poder crear un programa de Perú, un programa Proyecto Perú, mm, dentro de nuestras líneas anarquistas, eh, para hacer propuestas, ¿no? Porque si no conocemos esto y no hay esta identidad, este reconocimiento identitario, que también es un reconocimiento de territorio. Entonces, es por eso que, como estábamos viendo en la sesión anterior, en la época de Velasco, cuando se, cuando se cambia a campesino, ya tienes esta cuestión de que la identidad se va fracturando, porque el indio no solo es una cuestión, no solo es un agente de producción, sino eh, runa, el hombre en quechua, es un hombre que está ligado al territorio, no puede estar solo, ¿no? No hay concepto de pobreza, ¿no? La pobreza es no pertenecer a un territorio y a tener lazos con otros individuos, no tener un aire, esa es la pobreza, ¿no? Entonces, el reconocerte como indio te hace trabajar esos lazos y defender tu territorio, que es tan importante, para que haya soberanía de los territorios y el capitalismo no usurpe nuestros territorios y los destruya, sobre todo para poder manejar su economía y al final que no importe lo que está pasando acá ni a la población que le esté pasando acá, ¿no? Bueno, acá ya vamos a ver una formación de ejércitos permanentes en el Tahuantinsuyo, ¿no? Porque sí hubo conquistas militares, sobre todo con otras sociedades, como los chancas que se resistieron bastante, como también en el norte vamos a encontrar, digo, en el sur, otras sociedades que también se van a resistir, eh, que nunca fueron conquistadas ni por sociedades prehispánicas, ni por los españoles, y eso es lo mejor, ¿no? Pero vamos a encontrar acá, ¿no? Los chancas se puede hablar de una confederación porque eran ayllus, sí, conjunto de ayllus, que no tenía un centro de poder en sí, no va a encontrar dentro de la sociedad chanca un conjunto ceremonial así que ejerza el poder central. Por ahí hay algunos retos arqueológicos que se están evidenciando, pero hasta ahora no se habla de un poder fuerte central. Se incorpora élites locales, es el trabajo político que hacen ellos, es algo interesante, ¿no? Sobre todo el que siempre está ligado al que el Inca se ligue con otros pueblos mediante el matrimonio, ¿no? Con la hija o algún familiar del linaje del pueblo al que quiere incorporar. Preguntas, el control central del excedente, más la coerción estructural, que puede ser religiosa, militar, etcétera, es igual al Estado. La base comunal no desaparece. Siempre vamos a encontrar en el Tahuán de Suyo que la base siempre va a ser el ayllu. Preguntas, ¿la redistribución elimina la explotación? ¿La mita fue reciprocidad o extracción? ¿No? ¿O puede un imperio sostener comunalidad? Comunalidad es una pregunta interesante, un imperio, porque ya acá, digamos, la categoría que le quieren dar es el imperio, ¿no? Siempre ha habido esto, ¿no? El imperio tahuantinsuyo, no sé qué. Por la extensión y por algunas formas
de conquista militar, pero vamos a recordar que esta conquista militar no siempre fue así. No fue con todos los pueblos, fueron con ciertos sociedades grandes también, porque hablemos que también había microsociedades, lo que llamamos microetnias, etnias, eh, y va a haber otras formas de asimilación, ¿no? La asimilación ceremonial va a ser también muy importante. Recuerden que muchos dioses, ellos toman también las religiones de otras sociedades para poder también tener control sobre la población. Recordemos Pachacamac, ¿no? Pachacamac existía antes de que los incas vayan a poder hacerse, apropiarse de esos territorios, pero toman también como un centro ceremonial importante para el Tahuantinsuyo. Eh, y también van a haber sacerdotes incas que ya van a estar ahí también dentro del culto a Pachacamac, un dios muy diferente al linaje cusqueño, ¿no? Muy diferente, ¿no? Al linaje cusqueño, pero que se ha conservado. Y así se van conservando diferentes constructos religiosos, eh, ideas religiosas, ideas ceremoniales, se van conservando porque lo ceremonial tiene mucho poder en el hombre andino y en el hombre prehispánico, demasiado poder para para la reorganización social, una organización social en todos sus aspectos. Pasamos al siguiente. Algo interesante del territorio sudamericano en general y también el Perú, ¿no? Está yendo esta pequeña línea imaginaria, estas líneas imaginarias llamada Perú actualmente, ¿no? Porque las naciones son líneas imaginarias, por eso es que nosotros más que trabajar, hablar de naciones, hablamos de internacionalismo. Charlos Rossinyol, buscamos la articulación con compañeros de otros lados, porque nosotros lo que buscamos es la unión del explotado, ¿no? Y los explotados están en todas estas líneas imaginarias llamadas naciones, ¿no? Los no explotados latinoamericanos. Bien, parece una contradicción lo que, pero bueno, es difícil a veces estar creando categorías políticas o estar hablando de esto cuando existen muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. La verticalidad ecológica fue muy importante para la organización de poder porque recuerden que también las sociedades se van organizando en base a esta diferencia de climas y esta diferencia geográfica porque cada una de estas va a tener productos de consumo diferentes y es necesario que estas sociedades se vayan distribuyendo en los diferentes pisos ecológicos que conocemos hasta ahora, ¿no? Ahí tenemos una, una ilustración que nos va eh, a hacer ver cómo es el territorio, ¿no? La costa, los valles templados, la sierra, el altiplano, la región selvática. Esto va a determinar mucho el producto, la forma de economía que llevan cada sociedades, pero sobre todo vamos a hablar también de este intercambio, ¿no? Que tienen estas sociedades también. ¿Qué podemos ver? La geografía parece confederación más que centralismo. Eh, Acá, digo, favorece que la confederación más que centralismo es una cosa interesante, ¿no? Si esta geografía diversa que tenemos, eh, recuerden que nuestra geografía peruana también produce diferentes climas, es más, en una sola ciudad o en una sola región van a encontrar diferentes microclimas. En Arequipa hay microclimas, ¿no? En un lado está lloviendo y en otro lado está con sol, ¿no? Ahora estarán viendo en todas las noticias los que no son de Arequipa, que ha pasado, estamos con unas lluvias fuertes, y algunos piensan que toda Arequipa pues está como en las imágenes que está pasando. Y no, lo que está pasando es ahora las imágenes que se difunden más son, sobre todo lo más desastroso que están difundiendo es en la zona de Yanaguara, que es en otra, más o menos la zona norte de la ciudad, y en la zona sur no está pasando algo así, ¿no? En algunos sectores sí, otros sectores no, pero
Lo que están viendo es la parte de una ciudad. Entonces, los microclimas en Arequipa son variables. Imagínate todo el territorio peruano y todo el territorio sudamericano, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque eso también hace que nosotros pensemos cómo vamos a distribuir el poder o cómo vamos a reorganizar el poder en base a la geografía y en base a toda la naturaleza en general, que incluye todo también los climas y todo esto, ¿no? Entonces, la geografía favorece una confederación más que el. ¿Por qué hablamos de confederación? Porque la federación es el término que nosotros utilizamos para poder trabajar en base, en base de poder, ¿no? En base de poder. Es decir, la federación, si es territorial, va a tener que tener un tipo de afinidad, o si es por rubro de trabajo, o por cualquier afinidad que puedan tener los individuos, es que se puede organizar una federación. Acá lo que se puede plantear es que sí ayuda a que haya una confederación territorial, más que centralismos territoriales, ¿no? Como hablamos en el caso de los chancas, que eran federaciones, ¿no? Una federación en sí de diferentes años, eh, o no, ¿no? Es una pregunta para poder pensar. Lo otro es si esta ecología puede inducir una cooperación descentralizada, ¿no? Es una cosa que nos preocupa, porque como anarquistas vemos que eh, el poder concentrado en una sola persona, en un grupo de poder, ya es jerarquía y esta jerarquía va a generar desigualdad. La diversidad territorial impide Estado absoluto. Mm, Hemos visto intentos de expansión y de centralización de poder, ¿no? Como el Tahuantinsuyo y Huari, hay que quedarnos a pensar en eso, que realmente esta pregunta se relaciona con esto. Otra es, la administración imperial fue una solución logística más que dominación. Estamos utilizando esta categoría imperial para poder entenderlo un poco mejor, pero ya sabemos que el Tahuantinsuyo de por sí ya es una categoría política, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente. El concepto de Estado europeo ya sabemos que es algo que tenemos que dudar si realmente se aplica al mundo andino, aunque lo hemos utilizado un poco por aquí, un poco por allá, para poder entender el mundo andino, porque es difícil, como les digo. Hay que conocer el idioma, hay que conocer un montón de cosas que todavía esas herramientas no las tenemos todavía. Falta mucho que estudiar y por eso creo que deberíamos apoyar más a los estudios arqueológicos y a la conservación de los yacimientos arqueológicos. Están, al ministerio supuestamente le importa, pero no le importa nada. Yo veo algunos yacimientos olvidados, algunos que están siendo invadidos por la urbanización, ¿no? Territorial de la ciudad. Entonces, no vemos ese interés. O sea, hasta que no haya una importancia de la arqueología, va a ser difícil construir una identidad y va a ser difícil construir un proyecto Perú. Dentro de nuestra línea, ¿no? Porque también los partidos hablan de un proyecto Perú, pero no construyen nada. Bueno, eh, burocracia estable, ¿no? Los criterios, ¿no? Hubo un monopolio de la violencia, burocracia estable, extracción sistemática, separación política. Entonces, en base a esto podemos hablar que el Estado europeo, el concepto de Estado, se puede aplicar al mundo andino. Bueno, yo les digo que el Tahuantinsuyo de por sí ya es una categoría política, ¿no? De organización del poder y de los territorios y de la organización social y cultural, y lo cultural vinculado a todo lo que tenga que ver con religión, eh, producción artística, por decir, aunque no existe la palabra arte dentro de la categoría andina, ¿no? Es más, todo el arte andino, el arte andino acá dentro de las categorías occidentales lo llamamos artesanía, ¿no? La cerámica, el tejido, todo eso. Pero todo eso es arte. Si revisamos todo es arte. Bueno, estamos proyectando categorías modernas dentro cuando nos referimos a las ciudades prehispánicas. Hay que darnos cuenta de eso para no caer errores y seguir dando revisiones históricas, revisiones arqueológicas, revisiones dentro de las ciencias sociales para poder entenderlas mejor, ¿no?
¿Puede existir Estado sin propiedad privada? Esa es una pregunta que Occidente ha hecho un montón de veces, pero a pesar de que se ha hecho en la propiedad privada, la defiende Occidente a capa y espada, y eso lo ha transmitido acá, ¿no? Pero hablando dentro de lo prehispánico, la propiedad privada es algo que no existe, no existe la propiedad privada. El ayllu es de todos, si hablamos como la base, ¿no? Económica. El ayllu es de todos. Todos somos ayllu, por lo tanto, todos pertenecemos a la tierra y todo nos pertenece. Ahora ya, pues si hablamos de de estas sociedades que organizan y centralizan el poder, ahí ya vamos a ver otro tipo de concepción, pero tampoco va a ejercer el Estado control total sobre los territorios, ¿no? A diferencia de las sociedades occidentales. Hablo más de Occidente porque Occidente, pues, nos conquistó y nos heredó todo su mundo, ¿no? Toda su cosmovisión. Hablo de las sociedades orientales, eh, o asiáticas porque ellos también tuvieron un proceso a veces similar y también con sus diferencias, entre otras cosas, ¿no? Estamos proyectando categoría humana, lo dije, puede existir, ya lo dije también, el mundo andino desarrolla una forma política singular, no homologable, no repetible. Eh, Hemos visto que sí, la organización de poder es muy diferente a la organización de poder que ha habido en Occidente. Por eso las categorías no son aplicables al 100%, pueden ser acercamientos, referencias. eh, Tenemos que estudiar más, tenemos que ir descubriendo más sobre las sociedades prehispánicas. eh, y un punto para poder conocerlas son nuestras comunidades indias, indígenas, o andinas, si quieren volverlo menos despectivo. Algunos dicen, no, indígena es despectivo, indio es despectivo. Yo no soy indio porque no soy de la India. Hay que convertir esta categoría despectiva en una categoría política, de propuesta, y realmente no, cambiarle, ¿no? Girarle. Eh, Nuestras comunidades actuales eh, son un puente también para poder conocer parte de lo que fueron nuestras sociedades prehispánicas. Entonces hay que mantener contacto con ellas. Es una tarea que nos queda a nosotros también, como militantes que somos activistas, eh, para ir construyendo este proyecto político necesario para el país y para todo, para todos los pueblos de Latinoamérica. Sí. Bien, eso es todo. Si no hay preguntas, bueno, puede abrir la pregunta. Creo que he hablado mucho. Gracias. Eh, si hay preguntas en el chat, sería genial, o opiniones, para poder construir el conocimiento colectivo. ¿Hay alguna lectura? Luego, alguna pregunta, comentario en el chat, no puedo ver el chat. Creo que no hay, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está el chat? A ver si me ayuda. Bien. ¿Alguna opinión? Ya creo que si no hay alguna opinión, entonces, si es que no están dentro del grupo de charlas Rossiñol, sería interesante que estén para poder ir articulando y de ahí viendo también el tema de la escuela. También yo creo que se podrían subir los enlaces de ambos. El compromiso siempre es estudiar y bueno, siempre trabajamos bajo los principios que ya les mencioné: horizontalidad, apoyo mutuo, eh, autonomía y antipartidarismo sobre todo, porque actualmente los partidos han destruido los movimientos sociales, sobre todo en campañas electorales. Gracias. Si no hay preguntas, ya están los enlaces, está bien, sí, para también mantenernos en contacto y seguir estudiando y seguir creando formación y propuesta.
¿Me preguntas? ¿Quién está presente? A ver, vamos a ver. Emilio, Luis, Víctor, bueno, Antonio. Ha sido un gusto. Si es que no están dentro de nuestros grupos, sería interesante tenerlos, pero ya conocemos los principios para poder trabajar de esa manera muy bien y nos ha ayudado bastante porque hemos avanzado. La escuela tiene su quinta sesión, si no me equivoco, o sexta por ahí. Estamos avanzando muy rápido gracias a los principios, por eso es que nosotros como anarquistas apostamos por estos principios. Hay más principios dentro del anarquismo, ya sería para otra charla o de repente o consulta que deseen. No podemos facilitarles materiales para que puedan conocer el pensamiento político y estamos a su disposición, servicio. Yo estoy desde Arequipa, les saludo. Hay compañeros que están en Lima, en Cusco, en otros lados del Perú, algunos en otros países también. Muchas gracias. Nos despedimos, me despido yo, de parte de la Escuela Autónoma de Formación Política Anarquista. Y si no hay ningún comentario o opinión, muchas gracias. Igual necesitamos estos cuestionamientos y opiniones para formar conocimiento colectivo, porque no lo sé todo. Nadie lo sabe todo y estamos en un proceso de aprendizaje constante. Muchas gracias. Abrazos fuertes. Saluden aquí en los Andes. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. En la próxima sesión ya les estaremos comentando. Son los domingos. ¿Eh? Y estamos programando y les avisamos. Atentos, cuídense.